Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo 26º del tiempo ordinario. Este domingo es día 29 de septiembre. Precisamente por coincidir en domingo, está impedida la importante fiesta de los santos arcángeles Rafael, Miguel y Gabriel. Está bien que también en domingo nosotros nos acordemos de ellos y los invoquemos. Miguel, el príncipe celestial que recibió de Dios esa potestad de tener a raya al diablo, el gran protector de la Iglesia. Rafael, el que guiará y nos ayudará a no equivocarnos en nuestros caminos interiores principalmente. Y Gabriel, ese querido arcángel que nos trajo al mundo, a nuestra pobre tierra, el anuncio de la salvación, dirigido a aquella doncella de Nazaret, la Santísima Virgen María. Santos arcángeles, Miguel, Rafael y Gabriel, rogad por nosotros. Pero el domingo es la fiesta del Señor, es el día del Señor, porque es el día de la resurrección del Señor. Es el día en que nosotros pediremos aumento de fe, de esperanza y de caridad, el día en que participaremos comunitariamente en la Santa Misa y la Iglesia se reúne, se convoca ante la llamada de su Señor, que le dio ese encargo: haced esto en conmemoración mía. Pero este banquete de la Eucaristía está completado por el banquete de la palabra de Dios en la misa. Y ese banquete de la palabra de Dios es el que nosotros empezamos a disfrutar a través de las ondas de Radio María. Y la primera lectura que hoy encontramos es del Antiguo Testamento, como siempre, pero del libro de los Números, un libro que forma parte del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Como saben, esta primera lectura del libro de los Números está escogida en función del Evangelio, para de alguna manera ilustrarlo, acompañarlo y ver su realización en el Evangelio. Es de los Números, capítulo 11, versículos 25 al 29, y dice así: En aquellos días el Señor bajó de la nube y habló con Moisés, y apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos. En cuanto se posó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero no volvieron a hacerlo. Habían quedado en el campamento 2 del grupo llamados Eldad y Medad. Aunque eran de los designados, no habían acudido a la tienda, pero el Espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino: Señor mío, Moisés, prohíbeselo,
Moisés le respondió: ¿es que estás tú celoso por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Se hablan de los 70 ancianos, un grupo escogido por el mismo Dios para que acompañaran a Moisés al Sinaí. Suben a la cumbre del Sinaí, al encuentro del Señor, y el Señor sale al encuentro de ellos bajando en la nube, invisible, como siempre, porque no puede ver el hombre a Dios y permanecer vivo. Y Dios habla con Moisés, que es su interlocutor y su verdadero profeta. Moisés será el que repita las palabras de Dios, se hace portavoz de Dios. Y dice que Dios, apartando algo de su espíritu, se lo pasó a los 70 ancianos. Y en cuanto compartieron ese espíritu de Dios que ya Moisés tenía, los ancianos también se pusieron a profetizar. Es decir, a hablar de parte de Dios, a comunicar un mensaje de Dios. Pero no volvieron a hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? No volvieron a hacerlo más adelante. Allí en la cumbre del Sinaí, en compañía de Moisés, sí se les soltó la lengua y profetizaron. Pero Dios no los había escogido como profetas de su pueblo. Como profetas de su pueblo, él quería, de momento, solo a Moisés. Y ahora se cuenta la anécdota. Había 2 de esos 70 ancianos que no habían subido al Sinaí. No sabemos el motivo. Ciertamente no sería por pereza o por un motivo negativo de falta de interés, si no, no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Lo cierto es que estaban en el campamento. Eldad y Medad se llamaba. Y al mismo tiempo que el Espíritu se posó en los 68 ancianos que habían subido con Moisés al Sinaí, al mismo tiempo también el Espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar. Pero así como la profecía de los otros 68 solamente la escucharon los unos y los otros a ellos mismos, la profecía de estos 2 se escuchó en el campamento. Y eso llamó la atención, que otro que no fuera Moisés hablara de parte de Dios y profetizara. Y así un muchacho inmediatamente corrió a contarle a Moisés esta novedad. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Fue una anécdota, Dios así lo quiso. Suponemos que estos 2 ancianos no habían subido al monte, no culpablemente, sino quizás debido a una enfermedad o a otros asuntos importantes que tuvieran que atender, pero profetizan y la noticia llega a Moisés. Y como llega a Moisés, la escucha también su ayudante, Josué, apasionado, vehemente. Nos recuerda a los hijos de Zebedeo junto a Jesús. De hecho, el Evangelio que nosotros escucharemos a continuación nos habla precisamente de uno de los hijos de Zebedeo, de Juan, que dice algo parecido. Señor mío, Moisés, prohíbeselo, dice Josué inmediatamente. Y Moisés le responde: ¿es que estás tú celoso por mí? Celoso por mí no significa celoso de mí, en absoluto. Para Josué, Moisés es su Señor, su Maestro, el hombre de Dios. Está celoso por él. El celo por Moisés, el anteponer a Moisés a cualquier otro hombre, hace que se sienta disgustado de que otros hombres asuman ese papel de profecía en lugar de Moisés. Sin embargo, Moisés, hombre de corazón grande, de corazón profundo, dice estas palabras llenas de sabiduría: ojalá todo el pueblo del Señor
recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Realmente aquello que Moisés expresa como un deseo sería algún día realidad, cuando el Espíritu de Dios se derramó en su iglesia y nos convirtió a nosotros, no solo en un pueblo real y sacerdotal, sino también en un pueblo de profetas. Ojalá todo el pueblo recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Ojalá ese ministerio de la Iglesia fuera bien y abundantemente participado por muchos cristianos, por abundancia de ministros de la Iglesia que predicaran el Evangelio con competencia, con celo, con desinterés, con abundancia de laicos que les ayudaran en esta tarea, que se ocuparan también en menesteres catequéticos, pero sobre todo dieran testimonio de la palabra del Señor en sus vidas. Ojalá vamos a rezar, vamos a pedir nosotros en la misa de hoy para que muchos cristianos vivan esa dimensión profética en sus vidas. Escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa, que es, según San Marcos, del capítulo 9, los versículos 38 al 43, el versículo 45 y los versículos 47 y 48. Nos saltamos, por tanto, los versículos 44 y 46. Dice así este texto: En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajase en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga.
Tenemos en este texto una primera parte que es narrativa, nos cuenta algo que ocurrió y la reacción que tuvo el apóstol Juan, y luego la respuesta de Jesús va a ir encadenando unas enseñanzas, seguramente agrupadas aquí por el evangelista San Marcos, enseñanzas que tienen en común, casi todas ellas, mostrar una lógica del evangelio que a nosotros nos puede asustar, parecernos radical, pero cuando nos acercamos a esta enseñanza veremos que aquí simplemente se hace apelación al sentido común, al buen sentido común y a la lógica. Veamos. Sabemos que Juan y Santiago, su hermano, los hijos de Zebedeo, fueron llamados por Jesús los hijos del trueno, probablemente por su carácter impetuoso, apasionado, quizás por eso en apariencia violento. Ellos, Santiago y Juan, en una ocasión en que Jesús no fue recibido en una aldea de samaritanos, le habían dicho al Señor: ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo, que los consuma, que acabe con ellos? Y Jesús les había reprochado. Pues bien, ahora Juan en concreto, el más joven, se llena de celo. ¿Por qué? Porque hay alguien que sin formar parte del grupo de los apóstoles, que no viene con nosotros y sin embargo está exorcizando en nombre de Jesús. Yo pienso que esta reacción está también motivada por el hecho de que el evangelista ha contado algo antes, que los apóstoles habían intentado echar el espíritu de alguien, de un niño o adolescente que estaba poseído, y el demonio lo arrojaba al fuego o al agua para intentar acabar con él. Y el padre se quejaba a Jesús de que sus discípulos lo habían intentado y no lo habían conseguido. El Señor expulsó inmediatamente al demonio y luego a las preguntas de los discípulos de por qué no habían conseguido expulsar ese demonio, Él les dijo: esta especie de demonio solo se puede echar con la oración. De alguna manera a Juan posiblemente le molesta que ellos hubieran fracasado en una ocasión. Ellos que son del grupo de Jesús y actuando en su nombre, hubieran fracasado. Y aquel hombre anónimo, aquel desconocido para nosotros, resulta que echa demonios precisamente en el nombre de Jesús. Y parece que lo ha echado o tiene éxito en su misión de exorcista. Y se lo han querido impedir, se lo han prohibido. Lo han querido. Probablemente no lo han conseguido. Aquel hombre no les ha hecho caso. Y ellos acuden a Jesús para que Jesús, con su autoridad, se lo impida. La reacción de Jesús es muy distinta a la que probablemente se esperaba su apóstol Juan, el discípulo amado. No se lo impidáis. Quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar de mí. Si hace un milagro en mi nombre, es que el Padre se lo ha concedido. El Padre que ama a los hombres. El Padre que quiere que los hombres no sufran de parte de Satanás. Que Satanás los esclaviza, los domina, los tiraniza, los maltrata. Ese milagro procede de la bondad del Padre, que ha capacitado a aquel hombre para exorcizar, eso sí, en nombre de su Hijo Jesús. No hay que impedírselo. No hablará luego mal de mí. Y termina el Señor indicándole a Juan: el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Si no nos impiden predicar el Evangelio, de alguna manera están
a nuestro favor. Nos están permitiendo utilizar nuestros pobres medios para hacer llegar a los hombres el Evangelio de Cristo. Y ahora, después de esta enseñanza de Jesús, Jesús sigue con otras enseñanzas, o al menos San Marcos las va recogiendo aquí. La primera de ellas sí puede tener alguna relación con la anterior. El que os dé a beber un vaso de agua, porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. Aquí las cosas cambian. Aquí el que da a beber el vaso de agua no lo hace en nombre de Cristo. Al contrario, lo hace porque vosotros sois de Cristo. Los que recibís el vaso de agua sois de Cristo. Lo hace, en definitiva, por amor de Cristo. Y esto es algo muy hermoso, porque el Señor está indicando el valor de las obras buenas, que aunque no se hagan desde la fe, en nombre de Cristo, sin embargo, se hacen desde el amor verdadero, porque sois de Cristo, por la caridad. En verdad, dice Jesús, no quedará sin recompensa. Y el Señor está mostrando que desde lo más sublime, que es enfrentarse al diablo y derrotarlo, expulsándolo de los hombres, hasta lo más sencillo, que es por amor a Cristo, porque sois de Cristo, dar un vaso de agua, nada de eso queda sin recompensa. Y todo procede de una misma fuente, que es el Padre bueno. Luego Jesús habla del escándalo de los pequeñuelos y de la mano o el pie o el ojo que induce al escándalo. El escándalo no pensemos que es lo que no es. Escandalizar a otro es incitarlo a pecar o conseguir que peque o por lo menos intentarlo, llevarlo por el camino del mal, tratar de hacer el oficio del diablo, que es tentar a los hombres y apartarlos del camino del bien. Los pequeñuelos no son solo los niños, también los niños, pero tratar de apartar del camino de Cristo y de la cercanía y del amor de Cristo a uno pequeño, que tiene menos formación, que tiene menos capacidad de resistirse al mal, al engaño, a la seducción. Eso es un pecado grande. Habría realmente que encajarle una rueda de molino al cuello y echarlo al mar. Es una forma de hablar de Jesús. Realmente el pecado es un pecado mortal y más valdría la muerte física que no la muerte del alma. Lo mismo que tampoco Jesús está indicando que la amputación es el remedio del pecado. No, sino que el pecado es algo tan grave que priva de vida al alma, de la vida sobrenatural. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.